a cualquier experiencia que mi alma necesite trabajar. Y este es el momento para dejar que tu alma empiece a manifestar todas esas sensaciones que para ella siguen pasando, todas esas sensaciones que tu alma percibe en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo y todo lo que pueda estar apareciendo. 5. Estás allí. Todo lo más hacia tu interioridad que hayas podido llegar. Y hay mucho más para seguir recorriendo. Y estando allí, yo le voy a preguntar directamente a tu alma qué es lo que necesita trabajar, qué es lo que necesita sanar. Y lo primero que vaya apareciendo, vamos a ir tratando de situarlo. Si es de día, si es de noche, qué circunstancias son las que están sucediendo. Adelante. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se siente? Todavía siento como que estoy en la escalera. Ajá, bien. ¿Por dónde estás? Para atrás y veo la puerta, pero para adelante estoy descalza. Ajá, estás descalza, sí, muy bien. Eso es. ¿Y qué más ves de vos allí? Veo que estoy agarrada de un lado. Nunca me he soltado de un lado. Ajá, Es una escalera de madera sí. con unas barandas blancas. Sí. Pero solo estoy ahí parada, no. ¿Y qué más ves de vos? ¿Cómo estás vestida? Veo una casa humilde, Sí. una escalera chiquita para entrar. Ajá, Y toda la casa tiene cemento, no tiene pintura. ajá. Bien. ¿Está muy lejos tuyo? Estoy en la puerta mirando para entrar, Ajá, bien. ¿Y cómo está esa pero puerta? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? está abierta. Ajá, bien. Fíjate, fíjate a ver si tenés ganas de entrar. Y contame qué va pasando. Hay una señora con delantal. Sí, Ella solo pasó por delante de mí. ajá. ¿La conoces? Es como mi mamá. Ajá.
pero ella solo camina, está como cocinando. Sí, Hay una cama, sí. es un sitio chiquito, chiquito. Ujú. ¿Esa señora es como Gloria o no es Gloria? Mm, No. no, Ajá. Pero la sentís como tu mamá. sí, Bien. Sí, ¿qué más? yo solo la estoy viendo, pero ella hace muchas cosas Está ocupada. y yo estoy solita en la puerta. Ajá. ¿Sos mujer entonces? Sí, Ajá. ¿Cómo cuántos años tenés allí? Fíjate, tu alma como, sabe. ¿Cuántos años? como 5. Ajá. Y fíjate a ver si recordás tu nombre. ¿Cómo te llamas allí? Lo primero que salga. Valentina, Ajá. Valentina. Muy bien. tengo un vestido amarillo. Sí, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Un vestido amarillo, sí. ¿Cómo? Siempre tengo el dedo en la boca, como que me chupo el dedo. Ajá. Pero ella no me quiere. Ajá. Claro, eso, ella no me quiere. Eso es. Pero ella no me quiere. Eso es, deja salir esa emoción. Déjala que aparezca. ¿Cómo te das cuenta que no te quiere? Ella ni siquiera me mira. Claro. Está muy ocupada. Ujú. Eso es. Ella ni siquiera me mira. Sentí. Yo paso mucho tiempo mirándola desde la puerta. Ajá. Bien. ¿Y qué más te pasa a vos dentro tuyo? Valentina, ¿qué más te pasa? Yo solo sigo mirándola a ella. Ujú. Puedo ver para la calle y la calle es como en tierra. Ajá. ¿Y el paisaje cómo es? ¿Qué es un pueblo, una ciudad, un bosque? ¿Dónde es? Es como tierra amarilla. Ajá. Es como humilde. Ajá. ¿Descampado o hay casas? Son como casas de madera, Bien. pobres. Son casas pobres. Ajá. Bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y entonces cómo es tu día a día con esta mamá que vos sentís que no te quiere? No sé por qué sigo ahí parada en la puerta. Eso es, muy bien. Seguí allí parada en la puerta. Y ella sigue haciendo cosas. Sí. Ajá. ¿Y qué más te hace sentir a vos? Sé que es un lugar como
como caliente. Sí. Y yo solo juego poniendo un piecito encima del otro. Ajá. Y la casa tiene unos escalones chiquitos para entrar. Sí. Tenemos una mesa. Sí. Somos pobres. Ajá. Somos pobres, sí. ¿Hay alguien más en la casa? No, Ujú. ¿No hay ningún otro miembro en la familia? ¿Son ustedes dos solas? no. ¿Quién más hay? Solo hay gente que pasa en la calle. Ajá. Pasa mucha gente. Ajá. Bien, lo estás haciendo muy bien. Y seguí, a ver, adelántate un poco más en qué va pasando. ¿Qué más sucede? Me está dando comida, Sí. pero me regaña. Ajá. ¿Por qué? No sé, me regaña, me apunta con el dedo. Ajá. Bien, ¿podés ubicar su mirada? Fíjate, trata de ubicar su mirada y mirarla a los ojos y avísame cuando lo hayas hecho. No puedo verla. ¿A qué se debe que no puedas verla? Ella ni siquiera me mira. Trata de buscarle la mirada. Así como jugando, como acercándote. Trata de verle la mirada. A ver si podés. ¿No puedes? No, Bien, no importa. Seguí. ¿Qué más pasa con vos? Seguí relatándome qué más pasa en la vida con vos. ¿Qué hace esa mamá? sigue cocinando. Eso, sigue cocinando. Bien. ¿Y vos? Estoy sentada atrás de ella. Ajá. Bien. Su, su cocina está contra la pared y yo Sí. estoy sentada en la mesita que está en medio del cuarto atrás de ella. Ajá. ¿No te habla? No, Ajá. Bien. Seguí. Adelántate un poco más.
en la experiencia, como hacia adelante, a ver qué más va pasando. ¿Qué más sucede? Todavía sigo ahí sentado. Sí. Sí, la puerta abierta. Sí. No quiero la comida. Ajá. ¿Por qué no querés la comida, Valentina? Se ve feo. Uh-huh. ¿Y qué hace mamá cuando no querés la comida? Me regaña. Ajá. ¿Qué te dice? Que no es porquería. Uh-huh. Bien. ¿Y entonces qué haces vos? Tiré la comida. ¿La tirás? Tiré la comida al piso. Ajá. Bien. ¿Y entonces qué pasa? Seguí. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tiras la comida? Se enojó ella. Eso, se enojó. Sentí cómo se enojó. ¿Y qué hace? Ahora sí me puso atención. Ajá. Yo sigo sentada en la silla y subo los pies a la silla. Sí. Tengo las manos como los dedos tapándome la boca. Uh-huh. ¿Tus dedos? Sí, Ajá. Bien. ¿Y entonces? me está poniendo la comida en la boca Eso es. desde el piso. Mm, eso es. ¿Y qué haces vos? Solo muevo la cabeza para que no me dé la comida. Eso es, sentí. Sentí cómo empezás a tratar de que no te dé la comida. Está furiosa. Eso es. Está furiosa. Sentí cómo está furiosa. Yo no quiero la comida. Eso, no quiero la comida. Y te la pone igual en la boca, a la fuerza. Sí, Eso, sentí cómo la pone igual en la boca, a la fuerza. Claro, y vos tenés 5 años, ¿qué vas a hacer contra eso? ¿Y qué me, más? me carga y me empuja la comida. Eso es, sentí. Eso es. ¿Qué más? No sé por qué está tan brava. Ajá. Tiene rabia, siempre está enojada. Siempre está enojada, sí. Ujú. Dice que es por mi culpa. ¿Qué cosa es por tu culpa? ¿Lo que está haciendo ella?
Lo que está sucediendo de que te meta la comida en la boca es por tu culpa. Sí. Ajá, bien. Seguí, ¿qué más pasa? Hay un señor, la visita a un señor, Sí, tiene un sombrero. ajá. ¿Quién es ese señor? Yo no sé quién es, Ujú. Y si supieras, ¿quién te parece que es? como mi papá. Ajá. ¿Y que apareció de golpe en la casa? Sí, un señor muy elegante. Ajá. ¿Y qué hace Tiene- él? ¿Llegó justo cuando estaba esta escena? No, Ajá. Llegó después. sí, ¿Y qué sucede cuando llega? llega sonriente Ajá. ¿Y qué hace tu mamá ahí? y se sienta en la mesa Ajá. y ella le da de comer. Ajá. ¿Y para con vos cómo es el vínculo? ¿Qué hace? ¿Qué te dice él? Es amable. Ajá. ¿Pero te alza, te da un beso, algo o no? Nada. Con su mano coge mi manito. Ajá, muy bien. Bien, ¿y vos qué pasa? ¿Le contás algo de lo que pasa? ¿De lo que acaba de pasar con mamá o no? No, Ajá. Seguí. ¿Y entonces qué más pasa? ella sigue cocinando, no, no habla, Sí. pero él se sonríe mucho. Ajá. Nunca se quita el sombrero. Ujú. Estoy sentada al lado de él. Sí. ¿Y mamá qué hace? No le importa. Ajá. Ella siempre está ocupada. Ajá. Bien. Seguí. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Adelantate un poco más. ¿Qué más sucede? Él le está pegando a mi mamá. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le pega contra la pared.
Ajá. Como que se forcejean los dos, están peleando. Sí. ¿Y qué haces vos? Estoy en una esquina, Ujú. cerca de la puerta. Es un cuarto muy chiquito. Ajá. Sí. Ellos están al otro lado. Sí. ¿Y qué escuchás? Los veo, Ajá. se empujan, y le pega. Ajá. ¿Cómo le pega? Le pega contra la pared. Ajá. Le pega y la empuja contra la pared. ¿Y escuchás que le dice algo por lo cual le está pegando? Es una bandida, le dice. Ujú. ¿Y por qué razón? ¿En general o por algo en especial? Que lo engañó. Ah. ¿Y entonces qué sucede? Y se va. Ajá. ¿Y cómo queda tu mamá? Está llorando en el piso. Es como sentada en el piso, como agachada. Ujú. ¿Y qué haces vos? Solo la miro. ¿Y entonces qué pasa? Ella se pasa el brazo por la cara y dice que no pasa nada. Ajá. ¿Y vos cómo sentís todo esto? ¿Qué te Solo pasa a tengo, vos? tengo miedo. Eso, sentí ese miedo, sentilo. Sentilo. ¿Y estás siempre con ese miedo? Si Porque no, era un señor grande. ujú, claro. ¿Y estás siempre con ese miedo por una cosa, por otra? ¿Siempre estás con miedo? Estoy en la esquinita del cuarto, Sí. con miedo, pero no hablo, Ajá, no lloro. claro. Ella se levanta como solo está molesta, Ujú, pero dice que no pasó nada. sí. ¿Y esto ya ha sucedido otras veces o es la primera vez? Sí, Ya sucedió. sí, con otros hombres. Ajá. ¿Y siempre le terminan pegando? Sí, Bien. ¿Y siempre lo ves vos? sí, Ujú. ¿Y cuál es lo que qué cosa sentís siempre con todo esto? miedo porque me va a dejar sola. Ujú, eso es. Sentí eso. Siempre siento miedo porque me va a dejar sola. Sentí eso. Eso es. Sentilo. Pero a ella no le importa. Claro, claro. Eso es.
Y a ella no le importa, entonces es peor todavía, ¿no? Ella no me quiere. Claro. ¿Y qué más pasa con vos, Valentina? Como que nunca salgo de ese lugar. Claro. ¿A qué te referís con nunca salgo de ese lugar? ¿Al lugar del miedo? ¿Al lugar de la habitación? ¿A qué te referís? De esa casa. Ajá. Solo puedo ir a la puerta, pero no puedo salir. Ajá. ¿No vas al colegio? ¿No vas a jugar con amigos? ¿Nada? No. Ajá. Es como una prisión. Es como una prisión, claro. Es como una prisión donde siempre se siente miedo. Sí. Eso es, sentí eso. Ella siempre trae cosas en la cabeza como para peinarse. Ajá. Como- Como rulos. Ajá. Bien. Es delgada. Sí. Pero está brava. Siempre está brava. Claro. Siempre. Le pregunto por qué está brava y me dice que porque me odia. Mm. ¿Qué te hace sentir eso a vos? Triste. Eso, sentí esa tristeza. Eso es. Sentí esa tristeza. Dice que por eso no me quiere mirar. Ajá. ¿Y entonces qué más pasa? ¿Qué pasa? Adelántate un poco más, Valentina, en el tiempo. Y contame qué más pasa. ¿Qué más sucede con vos? Estoy en la calle. Sí. Sigo en el mismo barrio. Sí. Pero soy grande. Ajá. ¿Cómo cuántos años? 27. ¿Cuánto? 27. Sí. Seguí. ¿Qué más? ¿Y entonces qué pasa con vos?
que estoy caminando en la calle. Sí. No, no puedo ver qué pasa. ¿A qué se debe que no puedas ver? Solo veo la calle. Sí. ¿Y qué sentís cuando ves la calle? Mucho ruido. Ajá. ¿Y de qué es ese ruido? Como carros. Ajá. Bien. Hay como mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle, sí. Y fíjate bien, ¿qué pasa con vos? Fíjate si se aclara la visión. Voy caminando. Sí. La gente viene, pero yo voy. Ajá. Algo pasa, pero yo quiero ir Sí. ¿Algo pasa dónde? ¿Con vos o en el lugar? en el lugar. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Yo voy para ese lugar, pero no sé qué pasa. Algo con unos niños. Ajá. Bien, despacio, anda mirando, anda tratando de ver, ¿vas entre la gente? Sí, Bien. Fíjate de ir viendo, Valentina, a ver qué es lo que está pasando, a ver si entre la gente podés llegar a ver. pero toda la gente va para atrás. Ajá. Me cuesta. Bueno, despacito. ¿Por qué la gente va para el otro lado? Tienen miedo. Ah, ¿miedo a qué? Quiero pasar. Ay, Sí, hay como mucha gente alrededor y otra gente se va corriendo. sí. ¿Y qué se ve? La A gente ver. corre. Pero están viendo algo que los está impactando, entonces. ¿Qué están viendo? ¿Qué se ve? Está toda la gente alrededor de una casa. Ajá, Yo quiero entrar a la casa. ajá, Están mis niños en la casa. ajá. Están mis niños en la casa. 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 Ay, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? Están mis niños en la casa. Se quemó la casa. Se Están mis quemó. niños en la casa. Sentí. No, no me dejan entrar. Están mis niños en la casa. La gente está trayendo agua. Ujú. Pero están mis niños ahí. Tengo varios niños. ¿Varios?
Sí, ¿Cuántos? 3. Chiquitos tengo. No me dejan entrar. Mm, Sentí como no te dejan entrar. ¿Quién no te deja entrar? ¿La gente? La gente. Ujú. Bien. ¿Cuántos niños son? Tengo 3. Ujú. ¿Y no hay nadie adulto dentro de la casa? ¿No? No tenía que trabajar. Ajá. Bien. ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué haces? Estoy tratando de entrar, pero no me dejan. Ujú. ¿Y la casa está toda prendida a fuego? Estaba con humo negro. Ajá. Ya se quemó. Ah, ya se quemó. Ujú. La gente solo mira. Claro. Yo no puedo entrar. Eso, sentí eso como no podés entrar. Sé que están ahí adentro, pero no puedo entrar. Ujú. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué sucede? Sigo esperando afuera. Ajá. Sí, ¿qué más? Salió alguien con un niño. Ujú. Me lo puso en el piso. Sí. Está todo quemado. ¿Está vivo? No, Ujú. ¿Cómo se llama él? Juan Pablo. ¿Cuántos años? 3. Verónica es la niña. Sí. Yamila, la otra niña. Ajá. ¿En qué país es esto? ¿Dónde es esto? Tu alma sabe, ¿en qué país es esto? ¿Dónde sucede esto? En Cali. ¿Dónde? En Cali. Ajá. Es caliente, todos están descalzos. Ajá. Bien. ¿Y entonces, cómo qué año es más o menos allí? ¿Qué año es? Como Si no puedes, deletréamelo, ¿no? Por ejemplo, 1850, 1850, como te salga mejor. 34. Como 1834. Ok. Bien. ¿Y entonces qué haces allí?
¿Qué haces con Juan Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros niños? Está en el piso completamente negro. Ujú. Es chiquito. No sé qué pasa con las otras dos. Ajá. Sí, sí. ¿Qué más? La gente sigue buscando, pero no me traen nada. Ajá. Estoy en el piso con el niño. Sí. Le puedo ver la forma de la carita, pero está muy quemado. Ajá. ¿Recordás cómo era su mirada? Fíjate a ver si podés recordar su mirada. Pero mi hermano, Ujú. ¿Tu hermano de esta vida? sí, Ajá. Bien. Seguí. ¿Qué más sucede? Adelantate un poco más. ¿Qué más sucede? solo sigo ahí, Ujú. lamentando, Ajá. porque yo los dejé. Ajá. Es mi culpa porque yo los dejé. Y entonces, sí, ¿qué más pasa? ¿Cómo termina la historia?
todavía. Sigo afuera de la casa mirando, sosteniendo al niño. Ajá. Bien, entonces, hasta aquí. Vamos a separarlo en dos. Cuando eras niña, ¿cuál es el momento más traumático de cuando eras niña, Valentina? Cuando le pegaban a mi mamá. Es- Bien, y cuando le pegaban a mamá, fíjate, estás allí, en ese momento, ¿sí? Fíjate un poquito. ¿Cuáles eran tus reacciones físicas? ¿Qué te pasaba en el cuerpo cuando eso estaba pasando? ¿Qué hacía tu cuerpo? Tenía mucho miedo, estaba siempre poniéndome las manitos sobre la cara para no ver. Ah, Tenía miedo. claro. Bien, y cuando le pegaban a mamá y vos ponías las manos en la cara para no ver, ¿cuáles eran tus reacciones emocionales, en tus emociones? ¿Qué pasaba? ¿Qué sentías? ¿Cuál era la emoción predominante? Sentía angustia porque no la podía defender. Eso, Tenía miedo. eso es. Bien, y cuando le pegaban a mamá y vos te ponías las manitos en la cara para no poder ver y sentías angustia porque no la podías defender y miedo, ¿cuáles eran tus reacciones mentales? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas allí? ¿Cuál era el pensamiento que tenías en ese momento? ¿Por qué los trae? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Por qué los trae? ¿Por qué los trae? Bien. Bien, y fíjate una cosa importante. Todo esto que me decís que te pasaba, ¿sí? Siempre poniendo las manos en la cara para no ver, angustia porque no podía defenderla, miedo, y pensabas por qué los trae. Todo esto, ¿cómo te está afectando en tu vida como Rocío? ¿Qué te produce? ¿Qué te hace hacer? Miedo. Bien, ¿y qué te impide? ¿Qué te impide hacer? No puedo ser libre. Bien. El otro hecho de adulta, Valentina, la muerte de tus hijos, o por lo menos de uno, Juan Pablo, que es el que fuimos viendo hasta ahora, porque se quemó la casa, ¿m? Y vos sentís culpa, todo eso que me relataste. ¿Cuál es el momento más traumático de todo eso?
la angustia por tratar de sacarlos de la casa, Eso es. la impotencia, que no pude salvarlos. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Bien, y cuando sucedía esto, esta angustia e impotencia de no poder salvarlo, ¿cuáles eran tus reacciones físicas? ¿Qué le pasaba a tu cuerpo? En una palabra. Dolor, Eso es. Y cuando sentías esta angustia e impotencia de no poder salvarlos y sentías dolor, ¿cuáles eran tus reacciones emocionales? ¿Qué sentías ahí, en esa situación? profunda tristeza, Eso es. Profunda tristeza. Y cuando sucedía esto traumático de la angustia e impotencia de no poder salvarlos, en el cuerpo sentías dolor, en las emociones una profunda tristeza, ¿cuáles eran tus reacciones mentales? ¿Qué pensabas allí, en ese instante? me lamento porque los dejé. Bien, me lamento porque los dejé. Muy bien. Y fíjate una cosa, todo esto, el dolor, la profunda tristeza, me lamento porque los dejé, todo esto, ¿cómo te está afectando en tu vida como Rocío? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te produce todo esto? Amo muy profundamente. Bien. ¿Y qué te impide hacer? Quererme. Bien. Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. ¿Cuál de los dos hechos te parece el más traumático, que te ha dejado más huella? ¿El primero o el segundo? ¿O los dos? Los dos. Bien. Perfecto. Entonces, voy a contar a 3 y a la cuenta de 3, para empezar, vas a estar momentos antes de que ese hombre empiece a pegarle a mamá, ese hombre que vos lo ves como tu papá, y me vas a ir describiendo cuadro a cuadro, paso a paso, lo que va sucediendo, sintiendo profundamente estas emociones, estas sensaciones que describimos, ¿sí? Cuando siempre ponías las manos en la cara para no ver, la angustia porque no la podías defender, el miedo, y te cuestionabas por qué los traes. Cuento a 3 y a la cuenta de 3 vas a estar ahí cuando comienza ese hecho. 1, 2, 3, Valentina, estás allí. Contame qué va pasando, paso a paso. ¿Qué está sucediendo? Están discutiendo. Sí, están discutiendo. Bien, y entonces, Él me suelta la mano sí, y siguen discutiendo. eso es. Sentí como siguen discutiendo. ¿Qué más? Ella tira las cosas, Sí, ella tira las cosas. le separa y Sí, está enojado. eso es, está enojado.
Sí. ¿Y entonces? La coge de los brazos. Sí. Y ella le grita que es un farsante. Ajá. Eso es. ¿Qué más? Él la sigue cogiendo de los hombros. Ajá. La sacude. Ajá. ¿Y entonces? Se gritan. Eso es. ¿Qué sentís vos allí? ¿Qué sentís? Miedo. Eso, sentí ese miedo. Sentí ese miedo que sentís allí. Seguí, Valentina, ¿qué más? Solo quiero irme de ahí. Eso es, solo quiero irme de ahí. Sí. Pero ¿Qué más? ella no me deja salir. Claro, claro. Voy caminando despacio hasta el otro rincón de la habitación Sí. y los veo como se siguen empujando contra la pared. Eso es. ¿Y qué haces con las manos? Me pongo el dedo en la boca y las manos en la cara. Ujú. Bien. Tengo nervios. Eso es, sentí esos nervios. Eso es. Sentí esos nervios y el miedo. Ellos se siguen empujando. Ujú. Se impulsan a la pared. Sí. Y mi mamá llora, pero él está bravo. Ujú. Ella todavía tiene la cuchara en la mano. Ajá. Pero él está furioso. Está furioso. Ujú. Le dice bandida. Ujú. Bandida, sí. Sí, ¿qué más? ¿Qué más pasa? Se pegan. Sí. Se pegan. El señor se va. Ajá. Bien. Congelá la imagen ahí, antes de que se vaya. Y como si fuese sobrevolando la escena, acércate a los ojos de ese señor. Como si vos pudieras sobrevolar la escena y ubicar la mirada de ese señor. Decime si podés hacerlo. Es mi papá. Ajá. Bien, ahora anda por mamá, por tu mamá de ahí. Como podés sobrevolar la escena, acércate a ella y está la escena congelada, mirá sus ojos. ¿Quién es? ¿A quién reconoces de esta vida en esa mirada? ¿Podés verla? Es como mi abuela, pero no sé si es.
Es como mi abuela. Ajá. Bien. Bien, descongela la imagen y seguí y deja que él se vaya. Bien, ahí termina la escena. Él se va y mamá es como que hace que no pasa nada, que no pasó nada. Se agacha. Ajá. Se agacha a llorar. Eso es, sí. Pero enseguida se limpia la cara con el brazo. Ajá. Muy orgullosa. Muy orgullosa. Y te dice, como me dijiste antes, ya está, no pasó nada. No pasa nada. Eso es, muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Bien. Termina esa escena y vamos a saltar a la siguiente escena. ¿Sí? Voy a contar a 3 y a la cuenta de 3 vas a estar momentos antes que vas caminando con 27 años, Valentina, por esa calle y vas viendo cómo la gente viene en contra tuya y no vas entendiendo bien qué pasa hasta que llegás a lo que me relataste. 1, 2, 3. Estás allí, Valentina. Contame qué va pasando. Los vecinos me dicen que vaya rápido. Sí. Vienen los carros, es una carretera destapada. Uh-huh. Y yo no sé qué pasa. Ajá. Pero me dicen que corra. Uh-huh. Sí. Yo vivo como arriba. Sí. Como una subida, como una montañita. Sí. Y la gente viene bajando corriendo. Ajá. Y como más me acerco, más gente viene corriendo. Uh-huh. Bien. ¿Y qué pensás que pasa ahí en ese momento? ¿Qué te preguntas? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué te preguntas, Valentina? Algo pasa, me dicen que vaya a mi casa, pero yo no sé qué pasa. Ajá. Bien. Tengo miedo. Bien, perfecto. Seguí. ¿Qué más? Y siento que la gente no me deja caminar, no me deja, como que se me atraviesan. Sí. Y yo tengo mucha prisa. Sí. Eso es. Sí, entonces. Veo mi casa negra. Eso es, veo mi casa negra, sí. Es una casa de palos. Ajá. ¿Y entonces? Todos corren y todos están alrededor de la casa. Ajá. La vecina me dice, los niños, Sí, eso es. que no los pudieron sacar. Uh-huh. Pero no me dejan entrar por ellos. Eso es. Eso es. Sentí entonces eso que me describiste, ese dolor, esa profunda tristeza. Me lamento porque los dejé. La angustia e impotencia de no poder salvarlos.
Eso, sentí todo eso que sucedió, que me relataste. No sé qué pasó. Eso es, no sé qué pasó. Eso es. Sale un señor moreno con el niño. Ajá. El niño tiene la boca abierta. Ajá. Ni siquiera lo reconozco, solo siento que es mi hijo. Ujú. Sí, claro. ¿Y entonces? Hay mucho alboroto, Ajá. Bien. pero ya no me importa nada. Ajá. ¿Y con las niñas qué pasa? ¿Finalmente podés darte cuenta qué pasó con ellas? No sé. Ujú. ¿Nunca te enteraste qué pasó con ellas? No las encuentra. Ajá. Bien. Yo no quiero irme de ahí, no quiero soltar el niño. Ujú. Bien. ¿Y cómo termina todo este proceso? ¿Cómo termina este evento? No sé por qué no me muevo de ahí. Ajá. No quiero soltar el niño. Ajá. Bien. Bien. Seguí sintiendo todo lo que fue pasando hasta que en algún momento eso terminó, por como sea que ya haya resuelto la situación, como haya terminado, ¿no? En algún momento terminó esa situación y te dejó los rastros que te ha dejado, ¿no? En vos. Sacaron las niñas en un carro. Ajá. Todavía tiene el vestidito una de ellas. Ajá. Se los van a llevar a los tres. Ajá. ¿Qué pasó? ¿No hay nadie que te ayude y te consuela? ¿Y qué pasó con el papá de estos chicos? ¿Dónde está? Solo hay señoras Ajá. que me calman. Ajá. No está el papá de ellos. ¿Y qué pasó con él? ¿Sabes?
No sé. Bien. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a avanzar un poquito más. Hasta aquí transitamos estas dos experiencias paso a paso y ahora te voy a pedir, Valentina, que avances hacia el momento de tu muerte en esa vida y me relates cómo es tu muerte, paso a paso. Voy a contar a 3 para eso. 1, 2, 3, Valentina, estás allí. Contame. ¿Qué sucedió con vos, finalmente? Tu alma sabe. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina esta vida? Oh, no puedo ver. ¿A qué se debe que no puedas ver? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con tu muerte, Valentina, en esa vida? 1, 2, 3. Estás allí, fíjate. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las circunstancias? Es un hospital como de beneficencia. Ajá. Y hay monjitas. Ajá. Sí, y entonces. Yo estoy acostada en una cama. Sí. Pero no me veo. Uh-huh. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Es como estoy enferma. Ajá. ¿De qué? ¿Te puedes dar cuenta de qué? No sé. Uh-huh. Ni siquiera tengo aparatos. Ajá. ¿Y qué te duele? Fíjate. Tu alma sabe, Valentina, ¿qué te duele? La cadera. Eso es. Sentí cómo te duele la cadera. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Seguí. Y fíjate, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? ¿Qué pasa con las piernas?
con los pulmones, con el corazón. Estoy viejita, tengo las manos viejitas. Eso, estoy viejita, sí. Tengo muchas pecas en las manos. Ajá, bien. Mírate cómo tenés muchas pecas en las manos. Eso es. ¿Y estás sola o estás acompañada allí? Están las monjitas. Ajá. Bien. Pero hay muchas camas ahí. Claro. Mucha gente. Ajá. Bien. Avanza un poco más. Así que pasa el tiempo, a ver qué va pasando. Me cuesta respirar. Eso, sentí cómo te cuesta respirar. ¿Qué le pasa a los pulmones? Que es feo porque me cuesta respirar, pero ellas no pueden hacer nada. Eso es. Eso es. Sentí cómo te cuesta respirar. Sentí. ¿Y qué pasa con el resto del cuerpo? Me duele el pecho. Eso, sentí. Sentí cómo te duele el pecho. ¿Y qué pasa con el corazón ahí debajo del pecho? Solo siento el desespero de no poder respirar. Eso, sentí cómo te desespera no poder respirar. Hago la cara para atrás y abro la boca para tratar de respirar, pero no puedo. Eso es. Estoy asustada, pero las monjitas están bien tranquilas. Ajá. Bien, ¿y a qué se debe que estés asustada? Porque estoy ahogada. Eso es. Seguí, ¿qué más? Avanza un poco más, hasta ver qué va pasando. ¿Cuáles son tus pensamientos ahí? Estoy sola. Bien. No tengo a nadie. Bien. Sí, avanza un poco más. Es como un hogar de caridad porque no tengo familia. Ajá. Bien. Seguí. Siento que el corazón late lento. Ajá. Sentí como late lento el corazón. Sí, avanza un poco más. Se me duermen las piernas. Eso, sentí cómo se duermen las piernas. Sentilo. Las manos.
Eso es. Sentí cómo se duermen las manos también. Y avanzá un poco más hasta el momento de partir. Y de pronto me siento toda muy tibia. Eso es, sentilo. Ya no respiro más. Eso es, muy bien. Fíjate si podés darte cuenta cuál fue el último pensamiento de ese cerebro en esa vida como Valentina. Pasé una vida muy triste, Bien, sola. bien. Muy bien. Y fíjate entonces, ¿dónde estás vos ahora que ese cuerpo está muerto? Estoy al lado de la monjita. Ajá. ¿La monjita ya se dio cuenta que vos partiste? Sí, me está cerrando los ojos. Ajá. ¿Y qué pensás vos cuando ves ese cuerpo allí? Que no puedo amar. Ujú. ¿Que no pudiste amar? Sí, Bien. me quedé con todo el amor, pero no pude amar. Ajá. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Me están tapando las manos Ajá. ¿Cómo es eso? Contame. con unas sábanas blancas. Ajá. Me están tapando. Bien. Y cuando estás allí mirando ese cuerpo, ¿cómo te sentís ahí? ¿Qué se siente? ¿Qué sentís vos allí? Alivio, Ajá. ¿Qué más? como lástima. ¿Lástima de qué? Como que se desperdició. Ajá. ¿Qué se desperdició? Como que la vida se desperdició. Ajá. Muy bien. Como que me lamento. Ajá. Bien. ¿Y podés ver cómo estas sensaciones, estos pensamientos, esto que percibiste allí, podés darte cuenta cómo te está afectando en tu vida como Rocío?
en que amo demasiado sin medir. Ajá. Y eso me lastima a mí misma. Ajá. Pero necesito amar. Bien. ¿Y la lástima que sentís por ese desperdicio de la vida, cómo te está afectando? De vivir siempre en nostalgia. Ajá. Nunca estoy aquí. Siempre estoy en nostalgia. Claro. Muy bien. Entonces ahora vas a desenfocarte de ese cuerpo de Valentina. Ya no sos ese cuerpo. Vas a mirar hacia arriba y vas a comenzar a alejarte de allí. Ese trozo de tu alma que animaba el cuerpo de Valentina ya no tiene nada que ver con ese cuerpo y con esas experiencias. Todo eso ya terminó. Vas a comenzar a alejarte de allí, tomando conciencia que ese cuerpo murió y que al morir ese cuerpo terminaron todos los hechos de esa vida, y vas a poder ir desprendiéndote en la medida que te alejas de todo esto que sentís por los rastros que dejó tus pensamientos, sensaciones y emociones de esa vida en vos. Te vas a desprender de todo eso para siempre. Todo eso ya es pasado, ya nada de eso te pertenece. Y me vas a decir antes de alejarte, fíjate, ¿por dónde salió tu alma de ese cuerpo? A ver si te das cuenta. Como por la garganta. Bien. Bien, entonces ahora que estás ahí afuera y podés mirar la garganta, mira el resto del cuerpo a ver si te das cuenta que ha quedado algo, un trozo de tu energía que está ahí afuera mirando, en alguna parte del cuerpo. Fíjate si ha quedado algo. Energía propia tuya. En las rodillas. Eso, bueno, anda y tómala, sacala del cuerpo e integrala a vos, a tu propia energía. ¿Ya? Ya la tengo. Bien, ahora fíjate algo importante. Fíjate si necesitas pedirle, reclamarle energía a alguien de esa vida que acaba de terminar para estar completa, íntegra para ir a la luz. ¿Sí? Fíjate si necesitas reclamarle a alguien energía que te ha quitado por algún acto que hacia vos hizo en algún momento. A mi mamá. Eso es, muy bien. Entonces, ahora le vamos a pedir al universo que nos conceda la gracia, que la energía que animaba el cuerpo de esa mamá tuya en esa vida se haga presente aquí para que vos puedas reclamarle esa energía que te quitó con sus actos. Y vamos a ver qué sucede. Vos me vas a ir relatando si ves algo, si se siente algo. Pedile vos internamente al universo también que te conceda la gracia de que aparezca esa persona que era tu mamá en esa vida,
esa energía que animaba a ese ser en esa vida, para que vos puedas reclamarle la energía que te quitó. Viene con un vestido blanco. Sí. Y me estira los brazos. Muy bien. Quiero que lo abrace. Eso es. Eso es. Decile, por favor, devolveme la energía que me quitaste. Por favor, devuélveme la energía que me quitaste. Eso es. Y fíjate a ver qué pasa. Contame qué pasa. Me abraza. Eso es. Recibí todo eso que te quiere dar. Me da calorcito. Eso es, sentí ese calorcito. Me dice que me devuelve la energía que me quitó, que la perdone. Bien, ¿la perdonás? Sí. Muy bien. Bueno, entonces me suelta. Bien, vamos a agradecerle a ella y al universo que nos haya podido conceder la gracia de que esto suceda. Así que despedite de ella. ¿Sí? ¿Ya? Le di las gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora fíjate si necesitas vos devolverle energía a alguien que le quitaste en esa vida por alguna acción tuya. Al papá de los niños. Al papá de los niños. ¿Quién es el papá de los niños? Que no apareció en ningún momento. ¿Cómo se llamaba ahí? ¿Cómo? Como Raúl. Raúl. Ajá. Bien. ¿Y por qué querés hacer esto? Yo lo dejé. Ajá. Bien. ¿Y qué sentís para con él? ¿Que querés realizar este acto de devolverle la energía que le quitaste? Yo le quité los niños, me fui con los niños. Ajá. Lo dejé. Ajá. Le quité el amor de sus niños. Ajá, muy bien. Entonces, nuevamente le vamos a pedir la gracia al universo que nos conceda que el trocito de espíritu que encarnó en esa alma que animaba el cuerpo de Raúl se haga presente en este momento para que vos puedas conversar con él, explicarle lo que pasó y devolverle la energía que vos sentís que le quitaste con ese acto. Y fíjate a ver qué pasa. Estoy pidiendo perdón, pero no lo veo. Ajá. Bien, pensalo. Recordá su rostro.
invócalo dentro tuyo, pedile que venga en esa vida como Raúl. A ver qué pasa. Ya viene aquí. Ajá. Bien, entonces, háblale interiormente, decirle todo lo que quieras decirle y avísame cuando ya esté hecho. Y no dejes que se vaya. Antes de que se vaya, avísame. Me da la mano Ajá, muy bien. y agacha la cabeza, está triste. Ajá. ¿Por qué está triste? Porque yo lo lastimé. Uh-huh. Bien, explícale. Háblale interiormente, explícale, solicítale, pedile perdón. A ver qué sucede. Me dice que sí. ¿Te perdona? Sí, se ríe. Bueno, sentí que te perdona entonces. Sí. Bien. Te pregunto ahora a vos, ¿vos te perdonás a vos misma por lo que hiciste, Valentina? Sí. Muy bien. Entonces sentite perdonada por él y por vos misma. Y antes de despedirnos, miralo a los ojos a Raúl y decime si reconoces a alguien de esta vida en esos ojos. Es Steven. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces agradezcamos al universo, agradecerle a él, déjalo ir en paz. Despedite de él. Se va a ir, pero me agarra las manos y Te agarra las manos y... se siente como bonito. Eso, sentilo. Como que me pasa energía. Como, Eso es. Eso es. Sentí cómo te pasa energía. como paz, como... Eso, incorpora la voz, esa paz. Sentila. Eso es. Él solo se ríe. Bueno, muy bien. No está como llegó, ¿no? Está distinto ahora. Sí. Claro. Levantó su cara y se ríe. Muy bien. Bien. Agradecele y decirle que siga su camino. Sí, tu camino. Eso es. Muy bien. Y habiendo hecho todo esto, donde pudimos ir equilibrando la energía de tu alma, te vas a girar, a desenfocar de todo eso, vas a mirar hacia arriba y vas a comenzar a elevarte yendo hacia la luz. El trozo de tu alma que animaba el cuerpo de Valentina, vas a ir hacia la luz, elevándote, alejándote de todo eso. Toda esa experiencia ya terminó,
murió ese cuerpo, y al morir ese cuerpo terminaron todas las sensaciones y emociones para siempre de todo eso. Andá elevándote, dejate llevar, y andá contándome qué sucede mientras que vas camino a la luz. ¿Cómo es eso? Como si estuviera colgando de una cuerda amarrada en la cintura. Ajá, muy bien. Seguí. ¿Qué más? Miro abajo y ya me taparon toda con las sábanas. Sí. Bien, desenfócate de ese cuerpo. Nada de eso te pertenece ya. Ya desenfócate de eso, mirá hacia arriba y déjate llevar. Déjate ir hacia arriba. Ya terminó eso. Se acabó. Contame qué va pasando en la medida que te vas hacia arriba. Se ven como muchos rayos de luz. Eso es. Muy bien. Como blancos, como azules. Ajá. ¿Cómo te sentís allí? A gusto. Eso es. Muy bien. Sentite hacia gusto. Ya todo eso terminó, se acabó. Y andá adentrándote en la luz, contame qué ves, qué va pasando. Está mi abuelito. Ajá. ¿Cuál abuelito? Darío. Eso es. Muy bien. Entonces, Estoy feliz. eso es. Abrazalo al abuelito. Se ríe y se le mueve la barriga cuando se ríe. Bien, abrazalo entonces. Está mi abuelita Ana. Ajá. Muy bien. Y me abrazan. Eso es. Sentí cómo te abrazo. Eso es. Sentilo, sentilo. Incorpora ese abrazo. Y me aprieta. Dice Eso. la apretujo. Me Ajá. dice, Ajá. Muy bien. están felices. Eso es. Bien, el trocito de tu alma que animaba ese cuerpo fue recibido allí, ¿sí? Así que adentrate con ellos ahí en la luz, ya todo eso terminó, y anda adentrándote en la luz de a poco, y disfruta de todo eso, ¿sí? Vamos caminando los tres abrazados. Ajá, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora me dirijo a vos, Rocío. ¿Me escuchás bien? Sí. Bueno, vamos a, para terminar, elegir un color. Vas a decir qué color elegirías, qué color te gusta. Rosa. Muy bien.
Y entonces ahora, Rocío, vas a comenzar a imaginar que como una mancha serpenteante de color rosa viene acercándose de más allá de los pies hacia vos. Y se acerca lentamente hacia vos, hasta que poco a poco, se va arrimando ahí cerca de tus pies hasta rozarlos. Roza suavemente tus pies, esa energía del color rosa, esa frecuencia del color rosa. Y lentamente comienza a subir por tus pies, por tus piernas, ascendiendo por tu cuerpo, cubriendo tus caderas, tu abdomen, tu espalda, cubriendo tu pecho, tus hombros, descendiendo por tus brazos, hasta las manos, subiendo por la nuca, cubriendo tu cabeza y finalmente tu rostro. Toda envuelta en la energía y frecuencia del color rosa. Esta energía y esta frecuencia comienza a recorrer todo tu cuerpo de arriba a abajo, limpiando, sanando, vivificando cada una de las partes de tu cuerpo. Y poco a poco penetra por tus poros e inunda tu interioridad, bañando y limpiando cada uno de tus órganos y yendo más y más a tu interioridad hasta cada una de tus células, inundando todo tu ser envuelto en la frecuencia y energía del color rosa. Y toda envuelta en este color rosa, en esta frecuencia, en esta vibración, recordando todo lo que has transitado, todo de lo que has sido consciente, todo de lo que te has dado cuenta en esta regresión. Lentamente irás retornando a tu conciencia habitual, a tu tiempo, muy tranquila, muy serena y en paz.